Hoy vamos a ver en este vídeo cómo hacer unas pirámides que llamamos superpuestas, es decir, que sean dos gráficos que representen la estructura de la población de una manera superpuesta una encima de otra. Lo que queremos es que nos quede algo parecido a esto, en la que estamos representando a la población española de 1900, que la veis en el color azulito, y de 2001, que la veis en el color rojo sin relleno. Entonces, vamos a empezar con ello. Tenemos ya aquí descargados y calculados los datos por edades quinquenales. Os podéis ver acá, tanto para la población de España en 1900, también están los totales por sexo para hombres y mujeres, el total de la población, y los porcentajes para cada uno de los sexos de cada uno de los años, de 1900 y 2001. Por lo tanto, ya tenemos todos los datos preparados que podéis descargaros desde la descripción del vídeo. También veréis que si en un vídeo anterior en el que veíamos cómo hacer pirámides, lo que se veía era que para el porcentaje de hombres que va a quedar normalmente en la parte izquierda de la pirámide, tenemos que tener esos porcentajes en negativo, ya que va a ser un gráfico de barras en la que el cero quede en el centro del gráfico, como vemos acá. Entonces ya lo tenemos también calculado. Lo veréis que lo hacemos con multiplicando por menos 1 ese porcentaje. En este caso ya están directamente con los porcentajes. Entonces nada, hay varias formas de hacerlo, pero bueno, vamos a ver una que sea la más simple y la que ya también creo que os puede servir para practicar cómo hacer una pirámide con una única población. Empecemos por la pirámide de 1900. Bien, que es la que en principio, al tener una población menor, va a quedar por debajo, aunque bueno, esto luego lo podemos cambiar. Simplemente tenemos que hacer un gráfico, seleccionar el porcentaje de cada sexo y para cada grupo de edad en esa fecha, en 1900, y vamos a insertar un gráfico que sea el clásico gráfico de barras en 2D. Aquí lo podéis ver. ¿De acuerdo? Nos va a quedar de esta manera, ya que tenéis acá he puesto en porcentaje de hombres en negativo, y ahora se trataría de ir tuneándolo, como os comento, lo podéis ver en un vídeo anterior, de modo que primero le demos entidad a las etiquetas del eje horizontal con las edades. Bien, ya lo tendríamos hecho y sería solo moverlo con el formato del panel de formato, mover esas etiquetas a la parte que sea baja de nuestro gráfico y ya se movería para allá. Posteriormente tendríamos que hacer que voy a poner aquí que lo veáis bien, las series se superpongan, bien, de modo que veréis que quedan ahora una encima de otra, y por otro lado queremos que las series además estén juntas, de modo que hacemos que el ancho de rango quede en 0. El ancho de rango queda en 0 y la superposición de series queda en 100%. Y así ya tenemos nuestra pirámide clásica hecha. Ya podríamos cambiarle también el formato del número, del porcentaje, dándole que sea a lo mejor pues con una posición decimal sin tener ningún problema, y para que nos quede en positivo esta parte del eje, en la parte donde están los hombres, en este caso, tendríamos que hacer en el código de formato, incluirle con un punto y coma lo que va a representarse en cada lado del eje desde el 0. Si aquí le ponemos, que sería lo que representa la parte izquierda, un 0.0%, nos va a representar en positivo lo que nos salga en el eje. De esta manera ya veis que lo tenemos en positivo y nos queda mucho más claro. ¿De acuerdo? Y aquí lo tendríamos. Bien, visto esto, lo único que tendríamos que hacer ahora, lo voy a dejar aquí para que lo veáis más claramente, luego podemos mover el gráfico a otra hoja, sería añadirle
los datos de España de 2001. En ese caso simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos y crear esas nuevas series. La primera sería la porcentaje de hombres de España en 2001 y elegiríamos los valores, que los tenemos acá, igualmente en negativo, y luego añadirle los datos del porcentaje de mujeres en 2001, igualmente de la misma manera que elegimos cualquier tipo de dato, lo tendríamos ahí hecho. No vamos a cambiar las etiquetas del eje horizontal porque son exactamente las mismas, no hace falta volver a cambiarlo y ya lo tendríamos hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que al estar en términos de relleno con color sólido, no se nos van a ver. Vamos ahora sí a moverlo a otra hoja, de tal manera que lo podáis ver. Pirámide superpuesta, por ejemplo. Pirámide 1900. 2001. Bien. Y simplemente lo que tenemos que hacer acá ahora es poner el formato de la serie de modo que lo podamos ver uno encima de otro. Por ejemplo, en el caso del porcentaje de hombres en 2001, que ahora está en gris, lo que tenemos que hacer es simplemente darle formato. En el panel de formato vamos a darle un color diferente. Por ejemplo, quitándole el relleno y poniéndole un borde, por ejemplo, en cualquier color. En este caso podemos ponerlo en negro, con unos rebordes que sean más claros, de modo que veamos, en este caso para hombres, tanto el dato de 2001 sin relleno como el dato de 1900 con ese relleno azul. Podemos cambiarle este color si es lo que queremos hacer también, porque a veces queremos que nos salga algo un poquito más clarito. Cualquier color que nos guste, podemos utilizar por ejemplo este azulito, este celeste, el que más os guste, o ponerlo uno con trama, eso ya como queráis. Y de la misma manera hacemos con la parte de mujeres. Quitaríamos el relleno y le daríamos con el mismo negro la dimensión sin relleno y con esa línea de borde. Del mismo modo podemos poner aquí el relleno sólido con el color que teníamos de antes para que lo viéramos más claro. También podemos, si queremos, para que esto quede bien claro, darle una línea que sea de algún color más o menos claro para que lo veamos bien. Esto ya es un poco como queramos. En este caso voy a poner un par de azules y así vemos que tiene un pequeño borde. Y aquí ya tendríamos nuestra pirámide superpuesta en la que vemos la población de España en 2001 con las barritas que son como veis de color negro y sin relleno y las que son azulitos que son el porcentaje de hombres y mujeres en 1900. Esto es importante, que hay varias cuestiones aquí que podríamos mejorar. Pues ya podemos cambiarle la letra, la fuente y ponerla de un modo que lo viéramos más claro. Y ahí podemos hacer un poco lo que queramos. También veis que aquí se nos queda hasta el 10% hay datos, pero más allá del 10 al 15 no hay. Pues podríamos darle formato al eje y decirle que el máximo que nos ponga pues sea sobre 10. Y de este modo ya nos lo abre un poco, igualmente para el negativo. De esta manera veréis que nos queda pues mucho más clara la pirámide. Por otro lado, lo que podemos hacer también, en este caso hemos superpuesto, está por encima, como veis, la pirámide que hemos puesto obviamente con la que no tiene relleno. En este sentido, por ejemplo, si hiciéramos un cambio en el orden de las series, miréis lo que pasa, si pusiéramos por encima la serie de 2001, tanto para hombres como para mujeres, lo que nos pasaría es lo siguiente, que una quedaría por detrás. Esto tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que como en las edades infantiles hay un mayor porcentaje en la pirámide de 1900, nos cerramos a ver la de 2001. Esto podríamos hacer dos cosas si lo tenemos así, o bien cambiar el orden de las series y mantenerlo como lo teníamos antes. Vale, esto no habría ningún problema, bajar las series. O dejarlo también
tal y como estaban y ya nos quedaría tal y como lo teníamos, o bien darle un formato diferente y de modo que el que esté abajo sea o el que esté el que vaya a estar abajo sea el que tenga el formato sólido, y aquí un poco como se quiera en este sentido. Entonces, bueno, esto es una forma muy fácil a partir de los datos que tenemos de población para cada una de las edades y cada uno de los sexos en cada uno de los años, 1900-2001 en este caso, y nos queda una pirámide bastante resultona, funciona muy bien para comparar poblaciones. Ya si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, a lo mejor quitarle la línea de guía, ya un poco como se quiera, y por otro lado también podríamos intentar ponerle un cuadrito de texto en el que representemos de alguna manera lo mismo que viene en la leyenda si esta no nos gusta. Aquí insertando de alguna manera ese cuadro de texto con esta opción. Es decir, que tenemos muchísimas opciones, ahora lo importante sería interpretarlo. Aquí claramente pues, se ve que la población ha cambiado enormemente de 1900 a 2001, como no podía ser de otra manera, y se trataría pues, de interpretarlo y de darle esa idea más demográfica, poblacional y sobre todo de cambio social que nos representan estas pirámides. Cualquier decir que esto se puede hacer, obvio, con datos en edades simples y con cualquier otra medición de evento demográfico. Ya no tiene que ser solo la estructura de la población en términos de edad y sexo, sino que puede ser cualquier otro tema que nos interese. Así que nada, espero que os sirva. Cualquier duda en los comentarios y nos vemos en la próxima.